Mi esposa dijo que tuvo una noche de chicas. Revisé Snapchat y su amiga publicó un vídeo de ella en el regazo de un hombre. Hola a todos. Llevaba meses queriendo desahogarme y tras mucho tiempo observando en este foro, por fin decidí contar mi historia. Será extensa, así que les pido que se preparen para leerla completa. Tengo 34 años y mi esposa, Amber, tiene 30. Llevamos 4 años de casados y, hasta hace poco, teníamos una relación bastante sólida. Contábamos con buenos empleos, una acogedora casa en los suburbios, salíamos a citas regularmente, y en general, parecíamos tener el paquete completo de la vida adulta. No me considero el hombre más romántico del mundo, pero siempre me aseguré de cuidarla, pagar las cuentas puntualmente y mantener el orden en nuestro hogar. Seguíamos nuestras rutinas y teníamos planes de fin de semana como cualquier pareja normal. Hace aproximadamente un año, todo empezó a cambiar cuando Amber se inscribió en una clase de yoga en el nuevo estudio que había abierto cerca de casa. Al principio, su nueva actividad parecía positiva, se mostraba más activa, parecía más feliz y su energía era contagiosa. Sin embargo, pronto comenzó a frecuentar a 3 mujeres de su clase, Tiffany, Jen y una chica llamada Brock y su apodo era Broke, que se destacó de inmediato como la líder del grupo. Desde el primer día, noté que estas mujeres, a pesar de estar en la misma franja de edad que nosotros, se comportaban como si siguieran en la etapa universitaria. Constantemente se las veía tomando selfies con filtros exagerados, riendo a carcajadas por chistes internos y participando en desafíos absurdos que se difundían en Internet. Eran del tipo que cree que emborracharse un martes es el colmo de la diversión. Al principio, me alegró ver que Amber había encontrado nuevas amistades, especialmente cuando muchos de nuestros viejos amigos se habían mudado o estaban ocupados con sus propios hijos. Durante los primeros meses, parecía que su círculo social le daba más vitalidad, e incluso yo disfrutaba de algo de tiempo para mí mismo. Parecía una situación en la que ambos ganábamos. Con el paso del tiempo, empecé a notar cambios en mi esposa que no presagiaban nada bueno. Primero se transformó su estilo de vestir, luego, su forma de hablar cambió radicalmente, de repente utilizaba un argot y unas expresiones que jamás había escuchado antes. Además, se volvió adicta a su teléfono móvil, riéndose constantemente de mensajes en un grupo y dejando de lado nuestras tranquilas noches de películas. La situación se agravó cuando empezó a salir con ellas más frecuentemente, inicialmente era una vez por semana, luego se incrementó a 2 y, en poco tiempo, casi todas las noches ella se quedaba con sus nuevas amigas. No soy de esos maridos controladores ni celosos, no necesito saber cada segundo dónde está mi esposa o con quién se comunica. Pero cuando la persona con la que has compartido 4 años de vida empieza a comportarse de manera totalmente distinta, es imposible ignorarlo. Era como ver a la mujer que conocía transformarse en una joven universitaria, dejando atrás la madurez que tanto valorábamos. El verdadero golpe llegó cuando estas nuevas amigas comenzaron a venir a nuestro hogar. Siempre me había preocupado mantener nuestro espacio en orden y respetar la intimidad de Amber. Mis amigos solían visitar la casa de forma ocasional, y yo me aseguraba de limitar esas reuniones, sabiendo que a ella le gustaba disfrutar de la tranquilidad de nuestro hogar. Incluso, en ocasiones, trasladábamos las reuniones a la casa de un amigo para evitar molestias. Por ello, ver cómo Amber permitía que sus nuevas amigas transformaran nuestro hogar en un punto de reunión constante fue como recibir un golpe directo. La mujer que antes se quejaba si uno de mis amigos se quedaba después de las 11 de la noche ahora permitía que estas mujeres dejaran la casa en un estado de desorden hasta las 2 de la madrugada en días de semana. La situación se volvió aún más insoportable cuando, durante una de esas reuniones, Brock comentó con tono sarcástico: «Vaya, esto es una especie de prisión suburbana», mientras Amber se limitaba a reír, sin defender en absoluto nuestro hogar ni nuestro estilo de vida. Poco después, comenzaron a criticar todo, la sencillez de nuestros muebles, la mediocridad de las series que veíamos e incluso, afirmaban que la comida en nuestro refrigerador no estaba a la altura de sus gustos. Jen llegó a hacer comentarios sobre mí, cuestionando, por ejemplo, si yo siempre veía deportes los fines de semana, como si eso fuera algo negativo. Y, sorprendentemente, Amber se reía sin mostrar apoyo ni a mí ni a nuestro estilo de vida. Esa misma noche, intenté hablar con ella a solas para expresarle lo irrespetuoso que me parecían las actitudes de sus amigas. Sin embargo, Amber minimizó mis sentimientos, rodando los ojos y diciéndome que eran solo bromas y que yo estaba exagerando. La Amber que había conocido jamás habría descartado mis sentimientos de esa forma. No se trataba de ser sensible, sino de exigir el mínimo de respeto en nuestro hogar. Con el transcurso de las semanas, la situación empeoró notablemente. Las visitas se volvieron impredecibles, aparecían sin previo aviso en noches en las que Amber me había asegurado que solo seríamos nosotros. Las fiestas se intensificaron, música a volumen excesivo, desorden por todas partes, y una completa ausencia de ayuda para limpiar después del caos. Además, mi esposa fue adoptando muchos de los comportamientos negativos de estas mujeres, de repente se volvió crítica con nuestros restaurantes habituales, nuestras series de Netflix le parecían aburridas y hasta mi forma de vestir parecía insuficiente. Era como convivir con alguien que, aunque físicamente se parecía a la mujer que amaba,
Actuaba como una chica arrogante sacada de una comedia adolescente. A lo largo de todo este proceso, fui dándome cuenta de que estas nuevas amistades estaban creando una brecha entre nosotros. Las chicas manipulaban la situación de forma clásica, exaltaban a Amber cuando adoptaba su actitud, pero la desalentaban cuando mostraba su verdadero yo. Si pasaba un fin de semana conmigo en lugar de estar con ellas, pronto recibía mensajes pasivo-agresivos diciendo cuánto la extrañaban y lo bien que se lo pasaban sin ella. Esa presión la hacía sentir culpable y, en consecuencia, terminaba pasando 3 noches consecutivas con ellas para compensar lo que se suponía que estaba perdiendo. Poco a poco, empecé a sentirme como un extraño en mi propio matrimonio, como si yo fuera el marido aburrido y responsable de pagar las cuentas, mientras ella vivía una vida llena de emociones y diversión junto a sus nuevas amigas. Después de 6 meses de este comportamiento, apenas nos hablábamos, nuestros encuentros se limitaban a intercambiar saludos en el pasillo o breves actualizaciones sobre nuestras agendas, como si fuésemos compañeros de piso y no una pareja. Sabía que algo tenía que cambiar. No se trataba solo de la falta de atención, sino de una ausencia total de respeto. Mi esposa me trataba como si yo fuera un obstáculo para su felicidad en lugar de ser su compañero de vida, y yo estaba harto de sentirme desplazado. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche de viernes en la que, tras una dura semana de trabajo, esperaba relajarme y disfrutar de una tranquila velada. Llegué a casa temprano con la idea de pedir una pizza y quizás, jugar algo de Call of Duty. Al abrir la puerta, me encontré con una escena de completo caos. Amber no me había informado que recibiríamos visitas y la casa se había transformado en una especie de centro de fiestas. Brooke, Jen, Tiffany y otras 3 mujeres a quienes ni siquiera conocía estaban esparcidas por la sala, mientras la música retumbaba a un volumen que hacía temblar las ventanas. Habían traído su propio alcohol, usaban todos nuestros vasos, y por toda la casa se notaba el desorden con papas fritas, salsas y hasta zapatos esparcidos por el suelo. Lo más indignante fue ver a Amber en medio de todo esto, comportándose como si una invasión en nuestro hogar fuera algo completamente normal. Para empeorar las cosas, habían tomado el control de mi zona de juegos en el sótano, ese espacio personal en el que había invertido 3 años de esfuerzo. Mi setup, que incluía una PC personalizada que armé yo mismo y mi silla de carreras, fue ocupado sin ningún tipo de consideración. Durante 6 meses ahorré meticulosamente para comprar unos controles de edición limitada para mi PS5, entre ellos el de Spider-Man, ese que hoy resulta casi inalcanzable. Había preparado todo a la perfección, sonido envolvente, luces ambientales y una atmósfera ideal para disfrutar de mis juegos. Sin embargo, un día, al llegar a mi espacio, me encontré con una escena que me dejó helado. Observé a Brooke y a 2 de sus amigas tomándose selfies en mi escritorio, utilizando mis cosas como si fuesen simples accesorios para sus fotos en Instagram. Una de ellas había colocado su copa de vino justo al lado de mi teclado, y otra se acomodaba en mi silla utilizando mi auricular para videojuegos. La situación se agravó cuando vi a Tiffany derramar su copa llena de vino tinto sobre mi control edición limitada. Ella se rió, ofreció un UPS sin mucha convicción y trató de secarlo con una servilleta antes de reanudar su sesión de fotos. Amber, mi esposa, fue testigo de todo y se limitó a reírse. Según ella, está bien, Jake nunca usa ese control de todos modos. Yo, por mi parte, había llegado a apreciar ese control como mi favorito, y su trato me dolió profundamente. Lo peor vino después, cuando comenzaron a jugar a esos juegos infantiles de verdad o reto y ¿qué prefieres?, típicos de la época de la secundaria. Mientras me encontraba en la cocina recogiendo algo, pude escuchar a Brooke decirle a Amber, ¿qué prefieres, acostarte con Chris Hemsworth o que Jake deje de usar esas camisetas ridículas que siempre tiene puestas? En ese instante, todas incluida mi esposa se echaron a reír, como si yo fuera el hazmerreír de mi propia casa. Fue entonces cuando decidí que ya no toleraría semejante falta de respeto. Sin hacer un escándalo, subí a mi habitación, me puse mis auriculares y me sumergí en una partida de Xbox. Mientras ellos se divertían, en mi mente empezaron a formarse planes para solucionar la situación. No fue hasta pasadas las 2 de la madrugada, cuando el bullicio finalmente cesó, que Amber subió a mi habitación, completamente ebria y radiante, como si nada hubiera ocurrido. Intentó acercarse para acurrucarse, pero yo me negué y le dejé claro que necesitábamos hablar al día siguiente, cuando estuviera sobria. Ella se mostró molesta y, tras unos instantes, se quedó dormida. A la mañana siguiente, preparé café y esperé a que Amber apareciera. Cuando finalmente bajó, luciendo extenuada y casi irreconocible, fui directo al grano. Esta situación con tus amigas tiene que parar. Sin elevar la voz, le expliqué que me molestaba el hecho de que entraran en nuestra casa cuando quisieran, que faltaran al respeto a nuestro hogar, a nuestra relación, y sobre todo, a mí, y que lo peor era verla reírse de ello. Su respuesta fue de inmediata defensa, con esa mirada que denota incredulidad, como si yo exagerara. ¿De qué hablas? Yo solo me divierto, es solo un grupo de amigas, replicó mientras me lanzaba una mirada de desprecio. Le hice ver que sus amigas estaban transformándola, que la Amber con la que me casé jamás permitiría que alguien hablara mal de su esposo o de su hogar. La discusión fue en aumento,
con voces que se alzaron y un intercambio de reproches constante. Llegué a decirle, o son ellas o yo, Amber. En ese instante, ella se quedó paralizada. Con voz alterada, gritó que no podía elegir entre su esposo y sus amigas, a lo que respondí que yo no le estaba exigiendo una elección, sino que establecía los límites de lo que aceptaría en mi vida. Incapaz de tolerarlo, se lanzó de la habitación, agarró su bolso y se marchó sin decir a dónde iba. Supuse que habría acudido a Brooke a desahogarse, y así fue, ya que esa noche no volvió, ni la siguiente. El domingo por la tarde, empezaba a preocuparme que nuestra relación estuviese llegando a su fin. Sin embargo, alrededor de las 9 de la noche, escuché el sonido de la llave en la puerta. Amber apareció, con el rostro marcado por el llanto, y se sentó a mi lado en el sofá, sin llegar a tocarme. Tras un largo silencio, finalmente habló en voz baja, no quiero perderte. Me guardé un momento para escucharla, y continuó, voy a dejar de verlas tanto, no me había dado cuenta de cómo eso te afectaba. Internamente, quise gritar que ya hacía meses te había explicado lo mal que me hacía, pero contuve mis palabras. Le aclaré que no se trataba de la cantidad de veces que las veía, sino de la forma en que me trataban y de la actitud que adoptaba al permitirlo, se trataba de respeto. Ella asintió en silencio y se disculpó, comprometiéndose a hablar con ellas. Yo, sin perder la calma, le dije que, si era necesario explicarle a una mujer adulta por qué no se debe faltar el respeto al esposo en su propio hogar, entonces esas personas no valían la pena en nuestras vidas. Sorprendentemente, ella no replicó, solo asintió de nuevo. Esa noche, aunque la tensión seguía latente, pasamos el tiempo viendo televisión. Parecía que habíamos dado un primer paso para mejorar las cosas. Durante las semanas siguientes, noté cambios. Amber estaba en casa más a menudo, los mensajes constantes se redujeron, y las visitas sorpresivas de lo que ella llamaba la pandilla desaparecieron. Empezamos a hacer actividades en pareja, cocinar juntos, ver series, e incluso intenté demostrarle que nuestra vida en común no era aburrida. La llevé a ese restaurante italiano elegante que siempre había querido probar, planifiqué una escapada de fin de semana a la playa, e inclusive vi una de esas comedias románticas de las que tanto le gustan, sin quejarme en ningún momento. Todo parecía encaminado hacia una recuperación, volvíamos a hablar, a compartir momentos, y yo confiaba en que podíamos superar la crisis. No obstante, pronto empecé a percibir ciertos detalles que no encajaban. Amber afirmaba que iba al supermercado, pero regresaba 3 horas después con apenas unos pocos artículos. En otra ocasión, dijo que debía quedarse hasta tarde en el trabajo. Y luego descubrí un cargo en la tarjeta de crédito en un restaurante al otro lado de la ciudad durante ese mismo periodo. La señal más inquietante fue su teléfono. Antes, a Amber no le importaba dejarlo en la mesa o usarlo mientras se duchaba, ahora lo tenía siempre consigo, incluso en el baño, y había cambiado el código de acceso, usando un patrón distinto al habitual. Yo no era de esos que revisan el celular de su esposa, pero cuando alguien actúa de manera sospechosa después de años de total transparencia, uno empieza a dudar. Aproximadamente un mes después de nuestra gran discusión, Amber anunció que se dirigía a casa de su compañera de trabajo, Stacy, para una noche de películas con amigas. Me sorprendió escuchar el nombre de Stacy, quien trabajaba en el departamento de contabilidad, pues nunca antes me había mencionado que se estuviera acercando tanto a ella. Al preguntarle, Amber se encogió de hombros y comentó que, en realidad, no era tan mala, últimamente habían empezado a almorzar juntas. Aunque me esforcé por ser comprensivo y le dije que se divirtiera, en mi interior se encendieron todas las alarmas. Decidí no insistir en detalles para no parecer controlador, y noté que Amber se mostró aliviada de que no profundizara en el tema. Me confesó que había dedicado casi 1 hora a arreglarse, maquillaje, peinado, perfume y todo lo necesario para una noche de cine en casa de una compañera de trabajo. Sin embargo, algo en su relato no terminaba de encajar. Después de su salida, intenté distraerme con videojuegos, pero la sensación de estar siendo manipulado no me abandonaba. Alrededor de las 10 de la noche, le envié un mensaje casual preguntándole cómo iba la película. 20 minutos más tarde, respondió, bien, viendo The Notebook. Fue en ese instante cuando supe que mentía, ya que Amber siempre ha afirmado que The Notebook es la película de romance más sobrevalorada y jamás se imaginaría verla voluntariamente, y menos con esa aparente satisfacción. Casi la enfrento en ese mismo momento, pero preferí mantener la calma y le respondí, diviértete. La situación se complicó aún más esa noche. Ella regresó a casa alrededor de la 1 de la madrugada, con ese brillo propio de salir de un bar y el aroma característico de haber aplicado más perfume, como si intentara tapar algo. Al día siguiente, fingiendo estar medio dormido, le pregunté de forma casual, ¿qué tal la casa de Stacy? Respondió rápidamente que estaba bien y comentó que el apartamento le parecía muy lindo. Sin embargo, cuando insistí preguntándole la ubicación exacta, vaciló y dijo, cerca de ese centro comercial,
ya sabes, el que tiene Nordstrom, de forma tan vaga que supe de inmediato que algo no cuadraba. Solo asentí y cambié de tema. Durante las semanas siguientes, se repitieron conductas sospechosas, iba al gimnasio pero volvía sin parecer haber entrenado, mencionaba encuentros con clientes para un café en sábado, cuando nunca había trabajado fines de semana, y relataba encuentros casuales con amigos que la hacían ausentarse por horas. Fue entonces cuando comprendí que el problema iba más allá de sus amistades poco recomendables, se trataba de su carácter y de su reiterada disposición a mentirme sin ningún tipo de respeto. Decidí que, si ella quería vivir de forma tan irresponsable, que así fuera. Sin embargo, empecé a investigar las implicaciones económicas de un divorcio. Justo cuando me preparaba para dar ese paso, ocurrió algo que lo cambió todo y, de manera inesperada, me dio la oportunidad de tomar la venganza más satisfactoria de mi vida. Era un jueves por la noche. Amber me había dicho que asistiría a la casa de su prima para ayudar a planificar un baby shower, algo creíble, ya que su prima Melissa estaba embarazada y a punto de dar a luz en unos meses. Mientras tanto, yo estaba en casa concentrado jugando Call of Duty, con mis auriculares puestos. Mi teléfono vibró varias veces, pero lo ignoré hasta terminar la partida. Al finalizar, revisé una notificación de Snapchat proveniente de Tiffany, a quien había agregado hace meses cuando las cosas aún iban bien. Lo que vi en el vídeo me dejó helado. Se grabó en un bar o club y mostraba a Amber, mi esposa, quien supuestamente estaba en la casa de su prima, sentada en el regazo de un hombre desconocido, recostada contra su pecho y riendo mientras él colocaba su mano en su cintura. Lo vi 3 veces para asegurarme de que realmente era ella. Reconocí el top azul que había usado al salir, su risa inconfundible y la expresión de su rostro al primer acercamiento de la cámara. En ese momento, sentí una extraña calma, como si todo se hubiese confirmado y me diera la razón para proceder sin titubeos hacia el divorcio. Mi padre siempre me decía, hijo, cuando alguien te muestra quién es en realidad, créelo a la primera. Aquella imagen fue la prueba definitiva de lo que Amber era, y de repente, todo tuvo sentido. Recordé también cómo mi padre manejó la situación cuando descubrió la infidelidad de mi madre años atrás, sin gritos, sin armar un escándalo, simplemente recogió sus cosas, llamó un taxi y cerró ese capítulo de su vida. Así lo hice yo, de forma fría, calculada y definitiva, como corresponde a un hombre cuando ya no hay nada que salvar. Le envié un mensaje con tono frío, buen plan para el baby shower. Luego, aparté el teléfono y volví a mi partida. Menos de 5 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Amber llamaba insistentemente. Permití que sonara hasta la 6ª llamada. Cuando finalmente contesté, no dije nada, solo esperé. Su voz, ya temblorosa, empezó a justificarse. Jaque, escucha, ese vídeo no es lo que parece. Apenas pude contener una risa al escuchar que decía, parece que estás sentada en el regazo de un tipo en un bar, cuando se supone que debías estar en casa de tu prima. Intentó explicarse diciendo que fue solo un reto tonto. Bro que me retó a sentarme en el regazo de ese tipo durante 10 segundos, no significaba nada. No solo estaba en un bar en vez de ir a casa de su prima, sino que además lo hizo en compañía de Brooke, la misma persona de la que había asegurado que dejaría de ver. La traición se reveló en capas, como la piel de una cebolla. Con voz totalmente neutra le respondí, historia interesante. Ella, entre sollozos, suplicaba, Jaque, por favor, no te enojes, fue solo una broma. Y yo contesté, con firmeza, estoy harto. Estoy cansado de las mentiras, del irrespeto, y de ti. Entre lágrimas, ella replicó que no podía ser verdad, que había sido un reto tonto al que accedió porque pensó que yo nunca me enteraría. Le pregunté, sin esperar respuesta, ¿lo habrías hecho si yo estuviera presente? El silencio lo dijo todo. Finalmente, le ordené, empaca tus cosas cuando llegues a casa y busca otro lugar donde dormir esta noche. La conversación terminó abruptamente. Apagué el teléfono. Sin hacer un escándalo, me puse a trabajar. No soy de los que actúan de forma dramática, no tiré su ropa por la ventana, simplemente empaqué metódicamente todas sus pertenencias en maletas y bolsas, que dejé en la sala. Cambié las cerraduras del dormitorio y del baño, actualicé todas las contraseñas, Netflix, Hulu, Wi-Fi, etc., y dejé una nota sobre sus cosas. Con esa determinación, me dirigí a pasar la noche en casa de mi hermano, ya que no quería enfrentar los gritos y llantos que sabía se avecinaban. Mi hermano, sin hacer preguntas cuando llegué a medianoche con una bolsa de viaje, simplemente me ofreció una soda y dijo, la habitación es toda tuya, hermano. Siempre valoré su capacidad para saber cuándo hablar y cuándo simplemente acompañar. Al volver a revisar mi teléfono, encontré 37 llamadas perdidas y cerca de 50 mensajes insistiendo en que regresara. Por favor, volvamos a hablar, no es lo que parece, estás exagerando. Ningún mensaje justificaba su conducta, así que bloqueé su número y me fui a dormir. Al día siguiente, me fui a trabajar con normalidad, concentrándome en mi labor y evitando pensar en la tormenta que me esperaba en casa. Cerca del mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido, era Amber, evidentemente usando el teléfono de otra persona, suplicando, Jaque, anoche dormí en mi carro,
por favor, déjame volver a casa, tenemos que hablar. Bloqueé ese número también. Más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de Tiffany. Jaque, lo siento mucho, no sabía que tenían problemas. Si lo hubiera sabido tan interesante, jamás lo habría publicado. No se trató de un intento deliberado por exponer a Amber, sino de ver a una chica ebria compartiendo vídeos de fiestas sin medir las consecuencias. Aunque en un primer momento aprecié cierta honestidad, pronto llegó otro mensaje, esta vez de Jen, diciendo, Amber es un desastre. ¿Es verdad que la echaste por nada? A lo que yo no respondí. Estas chicas viven del drama, y muy rápido se extendieron rumores. Con el tiempo, la verdad salió a la luz y de repente, las amigas que Amber consideraba incondicionales dejaron de apoyarla. Resultó que Brooke había estado presionando a Amber para que coqueteara con un chico durante toda la noche, solo para comprobar si yo aún tenía lo que se necesita, según sus palabras. Pero cuando Amber fue sorprendida y todo se descontroló, Brooke se desvinculó por completo, diciéndole, este es tu lío, no me metas en tus problemas matrimoniales. Así, incluso sus amigas de siempre la abandonaron, hasta Tiffany, que la conocía desde hace más tiempo, se negó a permitir que se quedara en su casa. La única opción que le quedaba a Amber fue acudir a sus padres. Yo me aseguré de que ellos supieran primero lo ocurrido, envié un simple mensaje al teléfono de su madre, hola, señora Clark, le aviso que Amber podría venir a quedarse con ustedes. Quizás quiera preguntarle por qué estamos separándonos antes de tomar partido. Cuando Amber llegó a su domicilio, ya se sabía que había salido de fiesta y que, de paso, se subía a los regazos de desconocidos, mintiendo sobre su paradero. Más tarde, ese mismo día, volví a mi casa para recoger algunas cosas y encontré la vivienda vacía. Claramente, Amber había ido y venido, sus maletas aún estaban allí, aunque se había rebuscado en ellas para llevarse solo lo esencial. En la encimera de la cocina había una nota manuscrita, escrita entre lágrimas, que ni siquiera me molesté en leer, la arrugué y la tiré a la basura. Decidí pasar una semana en casa de mi hermano para calmarme y pensar en mis próximos pasos. Mientras yo trabajaba, Amber apareció sin previo aviso, dejando su llave en el buzón junto a otra nota que nuevamente opté por ignorar. Y fue así. 4 años de matrimonio terminaron con un vídeo de Snapchat de apenas 10 segundos. El lunes siguiente, presenté la demanda de divorcio, y cuando no hay hijos y la mayoría de los bienes están separados, el proceso resulta sorprendentemente sencillo. Aún intentando recuperar la comunicación, Amber se presentó una vez más en mi oficina. Le informé a la recepcionista que estaba en una reunión y solicité que seguridad la escoltara fuera. Sé que puede sonar frío, pero en ese momento solo deseaba que todo terminara. Algunos dirán que exageré por un error de embriaguez, quizá, si se tratara de un incidente aislado, hubiera estado dispuesto a escucharla. Pero no fue así. Eran meses de faltas de respeto, mentiras y manipulaciones mentales, gaslighting. Ese breve vídeo me proporcionó la evidencia necesaria para finalmente cortar definitivamente, y en el instante en que tomé la decisión, sentí una liberación inmensa, como si el peso que había cargado durante meses se esfumara de una vez. Desde que la eliminé de mi vida, todo ha mejorado notablemente. He estado yendo al gimnasio 5 días a la semana, y los resultados se notan. Perdí 11 kilos de grasa, gané músculo verdadero por primera vez desde la época universitaria y mi confianza se disparó, incluso recibo cumplidos de personas desconocidas, algo que jamás me había pasado. Mientras tanto, la vida de Amber se transformó en un completo desastre. Sin mí, tuvo que enfrentarse a la realidad, se vio obligada a trabajar a tiempo completo en ese empleo que detestaba, ya que su estilo de vida inusual se volvió insostenible. Sus padres, por supuesto, no estaban contentos de ver a su hija de 30 años regresar a casa después de haber arruinado su matrimonio, lo que generó una tensión considerable. Tras unos meses, decidió mudarse con compañeros conseguidos a través de Craigslist, pues incluso sus propios padres la tenían harta, y para colmo, su coche se averió, ahora depende del autobús para moverse, como si fuera una adolescente. El aspecto más reconfortante fue observar cómo aquellas amigas, que se presentaban como incondicionales, la abandonaron sin piedad. Vi en Instagram que Brooke, Tiffany y Jen continuaban con sus noches de chicas y retos absurdos, pero sin incluir a Amber, prácticamente la sustituyeron por otra persona, hasta dejaron de etiquetarla en sus publicaciones. Así se acabó esa amistad para todo o nada. 5 meses después de nuestra separación, me crucé con Amber en el supermercado en un encuentro totalmente inesperado. No fue planeado, yo iba a comprar víveres para una parrillada, y debo decir que el esfuerzo en el gimnasio se notaba en mi figura. Mientras recorría el pasillo de cereales, la vi, se veía absolutamente destrozada, no solo desarreglada, sino como si la vida la hubiera abatido. Con ojeras marcadas, un moño despeinado y vistiendo ropa deportiva, muy lejos del estilo que solía lucir para impresionar a sus amigas sofisticadas, su apariencia reflejaba una crisis. Al verme, se quedó inmóvil, y pude leer en su rostro una mezcla de sorpresa, esperanza, vergüenza y desesperación. Por un breve instante consideré hablarle,
pero recordé todas las faltas, mentiras y manipulaciones, y decidí ignorarla. Tomé mi Captain Crunch y continué sin mirar atrás, aunque logré escucharla decir en voz baja, jaque, mientras pasaba. Aquella noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Te vi hoy, te ves muy bien, te extraño. Sé que la regué y lo siento, de verdad. Lo leí apenas una vez, lo borré y bloqueé el número, no sentí nada en ese instante, y comprendí entonces que, por fin, era libre. Actualización. Hace un par de semanas Jen me envió un mensaje para confirmar que había tomado la decisión correcta. Al parecer, Amber había estado difundiendo que yo era controlador y paranoico, pero en un momento de ebriedad, Brooke admitió que Amber había estado saliendo con hombres al azar durante meses antes de que la descubriera. Ese reto del lap dance no fue solo un juego, ella coqueteó con ese hombre toda la noche y terminó yéndose con él. No es que me sorprendiera del todo, en el fondo ya sospechaba que había algo más de lo que se mostraba en Snapchat, pero tenerlo confirmado me dio la validación final. Por si fuera poco, el grupo tóxico de amigas se desintegró por completo. Brooke y Tiffany tuvieron una gran pelea por un hombre, y Jen se distanció al darse cuenta de lo dañinas que resultaban todas. Y aquí me encuentro ahora, más sano, feliz y en paz que nunca en años. No tengo arrepentimientos ni si tan solo hubiera, solo agradezco haber tenido la fortaleza para alejarme de alguien que no valoraba lo que compartíamos. A todos los que atraviesan una situación similar, después de la traición, realmente hay vida nueva.